nacional es posible gracias a la presencia de todas y de todos ustedes. Desde el que viene del municipio más lejano hasta el que es vecino de este recinto. Gracias, señoras y señores asambleístas, por hoy estar aquí en el 80 aniversario del Partido Acción Nacional. Hay un partido que está cumpliendo 80 años y rebosa de vida y de juventud, que trabaja nuevamente para ser la alternativa democrática de México. Ese México que todos queremos solo será posible si nos unimos y nos aferramos a nuestros valores, si levantamos con orgullo las banderas de la libertad, de la democracia, del trabajo y de la dignidad humana. Festejemos juntos, construyendo para México el mejor PAN. ¡Que viva Acción Nacional! ¡Que viva México! 80 años de Acción por México. Buenas noches, amigos de la Nación. Pues esto que acabamos de ver es una pequeña probadita de el evento que fue el culmen de las celebraciones del 80 aniversario del PAN, nuestra Asamblea Nacional Ordinaria, el pasado sábado 21 de septiembre. Pero esta asamblea pues tuvo lugar precisamente a la mitad de la Semana del PAN, la conmemoración más importante después de algunas que se vinieron realizando y antes de otras que se realizaron después, pero no cabe duda que esta fue la Semana del PAN. Para platicar sobre esta Semana del PAN, pues hoy contamos aquí en Voces de la Nación con la presencia de Iván Paoli. Iván, muchas gracias por participar con nosotros, y de Julio Castillo. Gracias. Y de Cecilia Romero. Vamos a platicar pues sobre esto de la Semana del PAN. Esta semana, que empezó el martes 17 y terminó el martes 24, de martes a martes, tuvo una serie importante de eventos. Tuvimos el martes un conversatorio internacional interesante en donde se habló sobre todo de la entrada y la salida de los populismos. Tuvimos invitados expertos de 14 países, sí. de carácter internacional. El miércoles 18 hubo un evento muy simbólico para mi gusto en la mañana, muy temprano, en las oficinas de Isabel la Católica 30. Ahí fuimos con todos los presidentes estatales del partido y el presidente nacional y el secretario general a tomarnos una foto exactamente en el mismo lugar en el que hace 80 años deliberaron las comisiones de la Asamblea Fundacional del PAN. Ya les daremos a conocer esta fotografía y la historia de cómo se dio. Tuvimos un muy interesante seminario sobre campañas políticas en el siglo XXI, también con participantes invitados internacionales. En la tarde de ese día nos visitó Lech Walesa, ciertamente de manera un poco incluso accidentada, entró y salió rápidamente, y tuvimos una cena mexicana con el cuerpo diplomático e invitados del área internacional. Al día siguiente, jueves, hubo un seminario latinoamericano. Seguimos con nuestros hermanos de Latinoamérica unidos en la Organización Demócrata Cristiana de América, y ese día, jueves en la noche, presentamos la tercera edición del libro Así nació Acción Nacional, que todos los panistas debemos leer. El viernes ensayamos para la asamblea y el sábado tuvimos nuestra Asamblea Nacional y el Encuentro Nacional de Acción Juvenil. Y bueno, concluimos el día de ayer con un concierto de aniversario en el Teatro de la Ciudad, con música mexicana y con el himno del PAN, tocado por la Orquesta de Cámara de Minería. Así terminó la Semana del PAN. Yo quisiera preguntarles, Iván, Julio, sobre alguna de estas actividades que más les ha llamado la atención o en la que hayan participado. ¿Qué podríamos comentarles a nuestros amigos de Voces de la Nación? Bueno, pues yo el conversatorio internacional creo que es muy importante, sobre todo por las implicaciones que en este momento se están dando al respecto. De hecho, está la posibilidad de tener en puerta el impeachment de Trump, y en fin, otra serie de cuestiones pues que internacionalmente son de primer nivel, y yo creo que el conversatorio pues contribuye a que entendamos mejor toda la situación internacional
y veamos sobre todo, o podamos proyectar un poco hacia el futuro, el PAN a nivel internacional. Y en relación con esto, hay una cuestión que me preocupó, o me sigue preocupando, que es Latinoamérica. Concretamente estaba recordando Copey, que empezó siendo gobierno, Sí. tuvo dos veces de Rafael Era Caldera, aunque como un segunda- ejemplo para el PAN, el Copey. Sí, fue el ejemplo de la Sí, Hubo Rafael generaciones de Caldera. panistas que fueron A a capacitarse formarse, allá, a ¿eh? capacitarse con los copellanos. Sí, y bueno, 2 veces Rafael Caldera fue presidente, la segunda ya no, como de Copey. La segunda, Sí. Y la lección triste que nos deja esto es que Copey prácticamente ha desaparecido. Sí. Sí. Ya, Las dibujadas, ya sé. y justamente se da en una, si no igual, cuando menos aparentemente igual, que fue el que Copey llegó a estar en el poder y después desapareció. Y esto debería ponernos un poco en aviso para que no nos pase lo mismo. claro, En fin, yo por ahí vería una enseñanza. Una enseñanza que puede Importante. tomarse del conversatorio, ¿no? Claro, muy, muy importante. Julio, ¿cómo ves? Yo creo que los dos eventos más importantes de los que mencionaste fue la Asamblea y el Encuentro Juvenil. La Asamblea por ser la fiesta del panismo nacional, por tener 32 delegaciones completas, por tener show completo, Sí. hasta regresos históricos, hasta cosas Claro. así. El Encuentro Juvenil creo que es muy importante porque había 4 años sin un encuentro juvenil. Los que crecimos en Acción Juvenil, pues estábamos acostumbrados a este tipo de celebración con concierto, Anual, con pues, grandes, ¿no? claro, Ajá, anual. ajá. Pero se te olvidó mencionar uno. Yo tengo la suerte de estar contigo Ah, qué en la bien. del 80 aniversario, en la comisión, que yo creo que fue el más importante y fue el encuentro de los legisladores panistas. Ah, muy bien. No, por supuesto que Claro. sí. No lo mencioné porque no fue en esa semana. No fue la antes. semana PAN, claro. Pero ciertamente forma parte ya dentro de los De la prolegómenos celebración. del aniversario, sí, de los prolegómenos de la semana Claro. dentro del aniversario. Qué Te voy bueno a que decir lo porque mencionas. creo que es muy importante el encuentro de legisladores, exlegisladores, porque creo que la historia del PAN se puede medir a partir del legislativo. Sí. Creo que a partir del 46, que tuvimos cuatro si quieres tristes y solitarios diputados, Bueno, pero 4. dieron la batalla. Y desde esa fecha hasta el momento hemos tenido presencia ininterrumpida en la Cámara de Diputados. Y creciente, digamos, Claro. hasta algunos años atrás. Ha habido sus altibajos, luego en el 97 hubo un altibajo, en el 2000 hubo un alza, en el 2006 hubo otro, en el 2003 hubo una baja, y cosas así, ¿no? Claro. Pero creo que la historia del PAN y la aportación del PAN a México se puede entender completa desde el legislativo. Totalmente. Por otro lado, yo no concuerdo contigo con lo de Copey, definitivamente es un ejemplo triste lo que pasó en Venezuela con Copey, Exactamente. pero también hay que recordar cómo se llegó a esa situación en el 98, cuando Copey Bueno. presentó una Miss Universo como candidata a la presidencia. Claro. Y de hecho mi papá, Carlos Castillo Peraz, hizo un artículo muy bueno, muy extenso, que se llama Partido sin candidato y candidato sin partido, en Sí. donde explica la situación de cómo se da esta situación en Venezuela y cómo los partidos tradicionales y fuertes no tienen un candidato que los represente, y hay candidatos como lo fue Hugo Chávez en ese 1998 que llegó al poder, que pues llegaron sin partido prácticamente a la presidencia. Creo que el paralelismo es equívoco por eso, básicamente. El PAN, dentro de sus buenos y malos días, jamás ha tenido una puntada como la que tuvo Copey en su Esperemos que momento. ni la tenga. Entonces, Déjame interrumpirte para decir una cosa. Los ejemplos nunca son exactos. Claro, Yo creo son- que hay que no, tomar de son- lo que son dice ejemplos. Iván la parte que nos corresponda. Claro, claro. Sí, Los bueno, dos gobiernos, ¿no? y yo quisiera señalar que una cosa que nos relató en alguna ocasión Juan Antonio García Villa, Ujú. que estaba celebrándose, no recuerdo si el triunfo de Felipe Calderón, creo que sí, Ujú. y vio a un señor llorando en una esquina aquí en el patio. Sí, debe haber sido el, bueno, no sé. Y entonces el de y Fox, él lo uno de conoció los- Ajá. porque lo había conocido en Venezuela, Ah, ya. de Copey. Ujú. Y el señor estaba llorando, dice, porque nosotros pasamos por un procedimiento, obviamente no igual, no hay procedimientos iguales en esta Claro, materia, Claro. pero semejante. Copey llegó a tener el poder, era el partido más fuerte de Venezuela Por supuesto. y actualmente es prácticamente inexistente. Es relevante. Y además, llorando el señor porque se ve que era un tipo comprometido Por supuesto. y demás, ¿no? Sí, yo añadiría un punto más sobre esta primera parte, me Ajá. parece muy interesante, y que también lo escuchamos en alguna de las reuniones de la Semana del PAN,
tiene que ver con que actualmente el gobierno de Maduro ha invadido Copey, ha infiltrado y ahora pues están pretendiendo reconocerle formalmente a un copeyano traidor, vamos a decirlo con todas sus letras, el acta de fundación de Copey, ¿no? La patente de Copey, y los otros copeyanos, pues que son ciertamente muy pocos, están totalmente huérfanos, en fin, hay que asumir todo lo que pasó en lo Venezuela que podamos y aprender asumir, lo que se nos pueda. conviene hacerlo, ¿no? Perdón, yo quisiera un comentario más, Adelante. pero sí tiene que ver con lo internacional, porque todo tiene que ver, pero sobre todo con nuestro papel en México. Si nosotros vemos las elecciones del 2000 al 2000, a la última que hubo, el 2018, bueno, 19 ahora, el PAN pasó de tener más de 1,5 millones de votos en la Ciudad de México a tener menos de 400,000. Sí. Esto nos refleja que hay algo que no está funcionando y que tiene que ver con lo que pasó en Copey y que tiene que ver con nuestro propio proceso para no caer en lo mismo, ¿no? O cuando menos en nada que se le parezca. Me parece muy, muy adecuado. Tomo esto para pasar a la segunda parte. Tiene que ver con la importancia de recordar, de revivir, de traer a colación el pasado, lo que ha sido y lo que hay, pero sí y solo sí, o sea, será válido sí y solo sí tenemos la capacidad de proyectarlo al futuro, porque no sería válido, creo yo, ni para los panistas ni para nadie, el regodearse un poco en sus logros pasados y quedarse darse latigazos por los errores cometidos si no tenemos la resiedumbre como institución, que estoy segura que la tenemos, de ver al futuro, ¿no? Sí. Entonces, solo tienen derecho a un futuro quienes asumen la capacidad de ver su pasado con esta visión, digamos, trascendente, ¿no? En ese sentido, yo quisiera algún comentario de ustedes sobre esto de los logros. Julio decía que, y con toda razón, yo coincido plenamente contigo, que la historia del PAN se puede entender a través del legislativo, y es muy cierto. Hay logros importantes en términos de legislación y, por supuesto, en términos de políticas públicas desde nuestros gobiernos federal, estatales y municipales. De esos logros, ¿cuáles de ellos que sean, digamos, tangibles podríamos presumir hoy en día o podríamos aquilatar hoy en día a efecto de poder trasladar hacia el futuro esta posibilidad de conquistar el futuro? Sí, bueno, yo veo que el PAN fue fundamental en alcanzar la democratización y en fin, la sucesión de los gobiernos y demás, fue fundamental. Y que ahora nos vemos en una coyuntura semejante, obviamente no igual, pero semejante. ¿Por qué? Porque se le están dando palos a la democracia en este país. Y entonces parte de nuestro futuro es revivir nuestras ideas libertarias, revivir nuestras ideas de progreso en todos los sentidos, y plantearlo para el futuro. Sobre todo que en las elecciones de 2021 hay la posibilidad, dicha por varios analistas del Colegio de México, de la UAM y de otras partes, de convertir en minoría la mayoría que tiene Morena en la Cámara de Diputados. Y entonces ese es parte del futuro y del futuro próximo, y tenemos que verlo para poderlo prever y actuar en consecuencia, ¿no? Yo concuerdo con Iván, definitivamente el logro de la democracia en México es un logro panista. Eso que en Sudamérica... En coordinación con muchas otras fuerzas. Claro, pero creo que sí la voz principal sí fue el PAN, la voz porque la izquierda fue pulverizada, vez tras vez. Sí, se presentó con 10 partidos diferentes a lo largo de estos 80 años. Y sabes, en Sudamérica, donde se dan las batallas de izquierda y derecha mucho más claras que aquí, los de la izquierda presumen mucho sus muertos de la democracia, sus mártires. Aquí los puso el PAN.
Ujú. Aquí el que dio esa batalla y el que tiene la historia romántica de luchar por los derechos, empezando por Es los de verdad. las mujeres que ahora terminaron en la igualdad total en el Senado hace unas semanas. La democracia con todo lo posterior a la democracia que viene, como la transparencia, la rendición de cuentas, o sea, son una serie de cambios A que todavía no partir acaban. del logro además. democrático que se vio con claridad, digamos, meridiana en la alternancia del 2000. En la alternancia del 2000, Pero sin ya duda. venían las instituciones creadas. Pero ahí hay otro tema, Ceci. El logro democrático no acaba con el conteo de votos. Claro que no. Ese es el gran error de problema. este país. Sí. Que creen que porque las elecciones son limpias y transparentes ya somos demócratas. Pero lo único que es democrático en México son las elecciones. O sea, Sí. seguimos teniendo un país de monopolio, seguimos teniendo un país de uno en que hay un fregón para todo y solo uno. De desigualdades Exacto. muy Es eso. marcadas, ¿no? Eso sí. Es eso. ¿Qué hay más allá del voto? ¿Qué hay más allá del voto? Ese es ¿Por qué un hay tema. tanta desigualdad social? ¿Por qué los mismos poderosos de antes son los de hoy? ¿Por qué no ha cambiado esta Sí, gente? sí, es- Además, ni siquiera cambiaron El de prismo persona. redivivo, ¿no? Claro, la cuarta transformación que tanto presumen desde el gobierno es la cuarta transformación del PRI, que ya cambió 4 veces de nombre, pero es lo único en cuarta transformación, Sí. porque en una visión justa de la historia sería cuando menos la sexta, porque están evitando Sí, la colonia y la vamos- democratización de Si México. vamos a una cuestión de ese tipo, Claro. de contar las transformaciones, Sería la ciertamente, sexta, sí. pero creo que es la cuarta transformación del PRI y es una cuarta transformación muy evidente. Y creo que, como bien decía Iván, la democracia está en un riesgo en esta etapa, porque los ataques están al tiro. Es uno por semana, o si no es a la oposición, es a Claro. una institución autónoma o un poder autónomo. Ese es O, nuestro o- reto. o a un gobierno estatal, A un gobierno como ahora. a, ¿no? a propósito, ¿no? Sí, Sí, Iván. bueno, yo creo que tenemos que tener una participación ciudadana informada y en eso el PAN, desde que se declara como escuela de ciudadanía y ahora más que nunca, recordar lo que la historia nos informa. Yo recuerdo, yo le di seguimiento 5 años al gobierno del López Obrador cuando gobernó la Ciudad de México. Ujú. ¿Y por qué nada más Aumentó la 5? Porque te hartaste. No, porque estábamos en la Ya. Fundación Chrysler. Ah, ya. Y en realidad y los ahí 5 le- años, 2 meses. Bueno, De hecho. sí. más de Sí, 5 sí. años. Ujú. Pero bueno, aumentó la pobreza, aumentó la inseguridad hasta barnizada, porque la maquillaron. Sí, sí, por supuesto. Y yo estudié todo eso y le di seguimiento a Tal los cual, sí, datos vamos, oficiales. ¿Cómo? Ha aumentado la pobreza, Sí, ha aumentado la pobreza, ha aumentado la inseguridad, Ujú. pero todo eso ya se sabía, porque pasó hace 5 años y no queremos que pase en el futuro. Y la gran oportunidad, insisto, sería luchar porque en el 2021 cambian esas condiciones. Estás dándonos la pauta para la tercera parte, que siempre es importante hablar del futuro. Creo Ujú. que en el diagnóstico pues coincidimos plenamente, vamos claro. a decir, ¿no? Ujú. Habrá siempre Sí, sí. matices que son los buenos cuando hay una discusión en democracia, ¿no? Pero es cierto que no cabe duda, por eso digo que tú das la pauta para entrar al futuro. ¿Cuál es nuestro horizonte? Muy cercano, ¿eh? No podemos 21. agotarnos en el 21, pero hoy en día nuestro objetivo se llama 2021, sin dejar de lado todo lo que tenemos que hacer para llegar allá. Pero mi pregunta sería, ¿qué hacemos con la sociedad mexicana? Bueno, no qué hacemos. ¿Cómo invitamos a los mexicanos que están deseosos de algo, preguntando algo? ¿Cómo podemos aprovechar? ¿Cómo podemos hacer que el PAN, que cumple 80 años, que es una institución fuerte, sólida, comprometida, que la simple existencia del PAN es un logro del PAN? Claro. Es decir, Y ciudadano. y tenemos la convicción de que el PAN es imprescindible en la vida democrática del país. No se entiende México. No se podría entender. Pero bueno, hacia adelante, que hoy en día se habla mucho, y bueno, hay razones para hacerlo, es que ustedes perdieron la presidencia, es que se equivocaron acá, es que este panista hizo esto indebido, o es que muchos... Y es cierto. Sin embargo, Sí, claro. nuestra institución bien vale la pena el proyectarla de manera adecuada hacia el futuro. Pero,
¿qué le podemos decir a los ciudadanos mexicanos? ¿Qué puede hacer el PAN de aquí al 21 y al 24 y adelante, ¿no? Decíamos, para los otros 80. Los siguientes 80 ¿Qué años. hacemos con los Para siguientes empezar, sin ánimos de sonar muy romántico, creo que si alguien sabe qué hacer en un momento como este es el PAN. 80? Porque ya lo hemos hecho varias veces. Y no le tenemos miedo a volver a empezar, ni a que vuelvan a crecer, ni a que vuelvan a robar selecciones. Porque ya lo hemos vivido y sabemos cómo reaccionar. Creo que vamos en el camino correcto. Cuando hablamos de esta nueva reagrupación del PAN, cuando vemos regresar a personajes como en Puebla Natega Aranda, que pues, cuando menos en el 98 fue la cabeza del PAN en Puebla, como Vicente Fox, que fue el gran personaje que logró el cambio. Habrá sus malquerientes y sus querientes como de cualquier personaje de ese como tamaño. todos tendrá sus claroscuros, Claro, ¿no? pero sin dudas, tú lo viste en la asamblea, la emoción de la gente al entrar Fox. Es un personaje para el panismo y es un Por personaje supuesto. para la historia de México. Creo que vamos por el rumbo correcto. Creo que este camino de la unidad, este camino de tener una agenda. El otro día me criticaban ahí en la cámara unos de Morena que la llegada de Fox fue sin fondo. No, a ver, una cosa fue el discurso de Fox y otro todo lo que rodeó esa asamblea. Por supuesto. Toda la propuesta programática del PAN. No es la frase vulgar o chistosa que diga Fox. Somos mucho más que eso. E incluso cuando Fox era presidente. Claro. O sea, no era el ya, no era el PAN. hoy. Hay una trascendencia mucho No, porque mayor. incluso Fox durante unos años se alejó y el PAN siguió siendo el Siguió PAN. siendo el PAN, Y seguirá sí. siéndolo también. Y sin importar quién entre y salga, ¿eh? También. Eso que quede claro. Aquí nadie es imprescindible, todos son necesarios. Por supuesto. Pero creo que vamos por el camino para, no sé si lograr que Morena se vaya a una minoría, como dijiste Pues sí, así. que se haga la así. mayor minoría en la La Cámara de mayor Diputados, con minoría. eso sería suficiente. Con por eso favor. sería yo con que lo pierda menos las que mayorías. pedimos. Lo menos que pedimos. No, Yo creo pero que ahí va a lo que, empezar el Ajá. problema. lo que yo Sí. veo es que la unidad, y qué bueno que estuvo Fox aquí. Claro. Y debo confesar que Fox nunca fue santo de mi devoción. Ajá. Ni No, nadie, no en particular, nadie que pues. sea Sí, no, no, intelectual. Siempre, yo trabajé para el partido en esos tiempos. Yo fui director de Mercadotecnia Política en el regional. Trabajé por Fox, sacamos periódicos, etcétera, y todos eran en apoyo al gobierno. Claro, Sí, Entonces, no, por supuesto. aunque yo no le tuviera particulares simpatías, Por supuesto. pero lo que veo ahorita muy positivo es la unidad del partido. La suma. Y la suma con Fox y con quien quiera venirse. Ah, por supuesto. Y por supuesto, vería con los mejores ojos para el futuro del PAN encabezar lo que siempre hemos encabezado desde la fundación, que es informar a la ciudadanía, reconvertirnos La o retomar el camino Claro. de ser el articulador de la participación ciudadana, de la conciencia ciudadana, del ciudadano que lo es plenamente. Por supuesto. Hay un- Yo hay un creo que esa punto es nuestra más. gran aportación. Claro. De esta asamblea que no podemos pasar por alto. Cuando Marco Cortés, el presidente del PAN, estaba hablando de ser el gran organizador de la oposición, lo estaba haciendo y teniendo enfrente al líder de la Coparmex, Gustavo Sí. de Hoyos, Sí. y atrás a Fox recién regresado al Sí. PAN. Creo que eso por sí mismo es un relanzamiento. Eso es del un PAN. mensaje muy importante. Y hemos platicado en los últimos días, ahora han llegado al partido personas sin partido, Claro. personas que se habían alejado por las razones que quieras, y aquí han venido regresando, pero no tienen la presencia o la visibilidad de Fox o Claro. de quien sea, Sí. pero han venido muchos, y cuando preguntan, y eso lo hemos también platicado varias veces, así en corrillos, ¿qué es la mejor forma de platicar y la mejor forma de construir partido y construir unidad? Claro. ¿Cómo le vamos a hacer para unirnos? Uniéndonos, Claro. estando aquí presentes, hablando, discutiendo, alegando, estando a favor o en contra, votando, y se acabó, ¿no? ¿Sabes qué pasa, Ese- Ceci? Es algo que decía mucho mi papá, la unidad no es un fin en sí mismo. No, que no, es una ¿Qué nos forma une? a La través de causa. cual. Aquí hay una causa mucho mayor, que es proteger lo avanzado, que es que no nos quiten los derechos, las libertades logradas en estos 80 El años. país mismo. Claro, claro. Así que siga Es- siendo una Sí, república democrática esta. Por lo sí, menos, claro. ¿no? Aunque no gobernemos, ¿no? No, sí. No, Ajá. el punto que tiene que ver con la unidad. La unidad, igual, siguiendo a Claro. Castillo Peraza, no es una uniformidad acrítica. Exacto. Es esa discusión, esa negociación, Constante. esa concertación de todo el tiempo. Y para que esto suceda, precisamente fue que se programaron y que se organizaron y que se llevaron a cabo
esta serie de eventos, sobre todo los de la Semana del PAN. Yo quiero, antes de pedirles una conclusión, decir que no se han acabado las celebraciones del aniversario del partido. Tenemos, bueno, hemos estado viajando, no sé si Iván lo ha hecho, pero si no, lo invitaremos a que vaya donde nos están invitando constantemente a ir a dar pláticas sobre el partido. Yo mañana voy a Camargo, la tierra de Don Luis, y luego el sábado a Morelia, a Chihuahua, y estaremos pues en muchas partes. Eso a nivel de los estados que están teniendo sus propios eventos y sus propias conmemoraciones. En el mes de octubre, el día 18, tendremos, y por cierto extendemos desde ahorita la invitación, el Encuentro Nacional de Diputados Locales, sean diputados locales o hayan sido diputados locales, que ese fue uno de los grandes logros de la reunión de legisladores, que invitamos también a los anteriores. ¿De qué legislatura eran los más grandes que vinieron? El más antiguo, que creo que no el más viejo, el más antiguo, don Astolfo Vicencio, de la 47 legislatura. ¿De qué años estamos? Es decir, estamos hablando del 50. Él era muy chico. Esa y es ya una gran historia. Y estuvo aquí el doctor Islas, y estuvo aquí Guillermo de Cárcer, y ayer estuvieron también en el concierto familiares de don Adolfo Crislip, de don Ignacio Limón, por supuesto de don Manuel, de don Juan Gutiérrez Lascurain, de Carlos Castillo. Claro, en fin, una ahí. conclusión de esta Semana del PAN, o de esto que estamos viviendo en el PAN y en México, Iván. Pues yo creo que la conclusión que me parece mejor sería el de seguir luchando por la unidad, en bien del PAN, por supuesto, pero sobre todo por el bien de México. Seguir luchando porque, como señalábamos hace un momento, no debe ser una unidad acrítica. En el partido siempre se debatió, siempre se tomaron decisiones democráticas, y bueno, para mí tanto, bueno, prácticamente todos los eventos de los que he tenido noticia o he estado en el 80 aniversario, tenemos una página, nos hace si quieres conocerlo todo. También, nos hace pues propiciar esta unidad, ¿no? Claro. Hace recordar la historia del partido con sus grandes méritos para proyectar. Y proyectar eso al futuro, hoy más que hace unos cuantos años. Por supuesto, la responsabilidad es mayor. Julio. Yo de entrada felicitarte a ti, Ceci, como secretaria técnica de la Comisión del 80 aniversario. Tu trabajo ha sido relevante, ha sido importante. Yo creo que ningún panista de mi generación puede hacer lo que tú lograste. Como cuando tengas mi experiencia. Y cuando conozca a alguien de la que fue 50 legislatura. Creo que lograste hacer de la identidad una causa. Y creo que es la mejor causa posible. También creo que el presidente Marco Cortés hizo un gran logro al volver a aglutinar al PAN, al volverse a ser el factor de unidad, el que vuelve a llamar: compadres, necesitamos volver a sentarnos a la mesa y tenemos que luchar por México. Y más allá de la unidad como un fin en sí mismo, creo que el fin es defender a México. Y creo que cuando los panistas tenemos algo que hacer, somos muy buenos. Cuando no nada más grillamos. Cuando no nada más estamos tragando al prójimo. Y tenemos mucho que hacer. Es el así logro que de esta semana. Qué bueno, me da mucho gusto causa. Y estamos pues dispuestos a seguir adelante y trabajando cada vez más, porque tenemos mucho que hacer. La responsabilidad del PAN y el compromiso hacia adelante es ineludible y tenemos que cumplirlo todos. Así que pues a través de Voces de la Nación seguiremos estando presentes y, como decía aquel, seguiremos continuando. Y buenas noches a todos. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias.